Entonces vamos a iniciar. La asignatura, ya saben, ecuaciones diferenciales, cuarto semestre. Mi nombre es Israel Solares. El horario es de los lunes de 19 a 20:30. ¿Ya? Y en el tema de bibliografía, hay diferentes libros, diferentes tipos de libros, ¿ya? Que vamos a poder ir usando, si se puede. En PDF les voy a compartir, como siempre. ¿Ya? Hay uno que me parece que no está en PDF. Voy a tratar de ver cómo podemos hacer. Se llama, bueno, ecuaciones diferenciales de Edgar Griuli, Villanueva, ¿ya? Autor boliviano es Ecuaciones diferenciales de Edgar Griuli Villanueva. Es un muy buen libro, tiene ejercicios, más que todo se dedica a la resolución de ejercicios, ¿ya? Entonces es un muy buen libro. Vamos a ver si hay en internet. ¿Ya? Y bueno, como ya les he dicho, todos los textos, la mayoría de los que les voy a proponer acá, vamos a tenerlo en PDF, ¿ya? Eso, muchachos. Otro texto que sí hay en PDF es este, problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de Makarenko, ¿ya? Muchos le conocen, lo conocen como Makarenko. Creo que tiene dos o tres autores, ¿ya? Pero el más conocido es Makarenko. Hay en internet, que, que me acuerde. También hay a la venta, ¿ya? Eso. Ecuaciones diferenciales de Carmona. A ver, otrita. Ecuaciones diferenciales de Spiegel y Murray. Ya, más o menos con eso. Ya, más o menos. Esos que sean nuestros textos base. Si es que me acuerdo o encuentro otro textito, también les voy a ir pasando, ¿ya? Básicamente esa es la bibliografía. El primerito es autor boliviano, como les había dicho, ¿no? Y se aboca más a resolver ejercicios
Ejercicios, resolución de ejercicios. Más que teoría, tienes resolución de ejercicios. Ayuda bastante también. ¿Ya? ¿Qué más? En cuanto a la ponderación, vamos a trabajar de la siguiente manera. Primer parcial va a tener una ponderación de 30 puntos. El segundo parcial va a tener una ponderación de 30 también. Y el examen final va a tener una ponderación de 40, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto. 30 más 30 60 más 40 serían los 100. En total, la nota final ya sobre 100, ¿no? Eso por una parte, que muchos ya deben conocer, pero también tenemos que recordar que el primer y el segundo parcial se va a subdividir en notas también parciales. Entonces, esos 30 puntos del primer parcial y esos otros 30 puntos del segundo parcial se van a subdividir entonces más o menos de la siguiente manera. Vamos a tener asistencia que va a tener una ponderación de 5 puntos, o sea, 5% más o menos, algo así, 5%. Luego vamos a tener prácticas, que va a tener una ponderación de 7%. Participación va a tener una ponderación de 8%. Y finalmente el examen, 10%. Es básicamente eso va a ser. Aprovechen, ¿no? Aprovechen ya que el examen solamente va a tener una ponderación de 10 puntos. Ya, más o menos así, ¿no? Entonces, esto va a ser la subdivisión de los 30 puntos del primer parcial y de los otros 30 puntos del segundo parcial. En algún momento, en algún momento yo les voy a dar algún ejercicio para que ustedes, está bien, ¿no? A ver, 7 más 8 es 15, más 5 20, más 10 30, ¿no? Sí, está bien. En algún momento yo les voy a dar algún tipo de trabajito extra para en clase, ¿no? O una resolución de algún ejercicio tal vez. Entonces ahí es donde tienen que aprovechar, eso sería participación. O también, ¿no? Puede ocurrir, como son clases virtuales en vivo, puede ocurrir que yo por algún motivo me equivoque, ¿no? En alguna integral o en alguna factorización o algo así, yo me equivoqué y ustedes me corrigen. Si me corrigen, ¿ya? Mientras más grave sea el error y ustedes me corrigen, más puntos van a ganar, ¿no? Bueno, el límite sería 8 puntos, ¿no? De participación. Ahí, ¿ya? Entonces, esta va a ser la subdivisión de los 30 puntos del primer parcial y también los 30 puntos del segundo parcial. Así que aprovechen, muchachos. ¿Dónde van a tener tal vez más dificultad? En el examen final, ¿no? Ya que el examen final vale 40. Ahí nomás tengan un poquito de cuidado, tengan cuidado, pero si han aprovechado el primer y el segundo parcial, no creo que tengan dificultades. Eso, ¿ya? Y el examen final lo vamos a también subdividir. Verbalmente les aviso, 30 puntos va a ser el examen como tal y 10 puntos
van a irse a lo que es el tema de la feria científica. Ya, si es que va a haber feria en este semestre. Ya, no estoy seguro, no me acuerdo ahorita. Ya, pero por si acaso, si no, lo anotaremos aquí. Ya, sí, lo anotaremos por si acaso. Examen final. Examen F le pondremos, que va a tener un valor de 30 puntos y aparte la feria. Feria nomás lo voy a poner. Va a tener un valor de 10. Y listo, con eso se harían los 40. Si tiene alguna consulta en cuanto a la ponderación, me avisa. ¿Ya? A ver, a lo que me acuerdo, según las políticas de la universidad, el examen final es de todo, van de mucho cuidado, ¿ya? Incluso tal vez no avancemos, bueno, o sea, vamos a avanzar todo lo que se pueda, ¿ya? Y tal vez en el tercer parcial, por algunos detalles, avancemos poco, ¿ya? Por ese motivo, el examen final va a estar, mm, bueno, se va a tomar el examen final de toda la materia, por eso se llama examen final, ¿ya? Eso, esto es de acá. A ver, un ratito, aquí hay un error que yo estoy cometiendo. Esto es de acá. Estos 40 puntos es para acá. Ahora sí. Si tienen alguna duda, díganme, chicos. Cualquier consulta. Ya. Sí, ingeniero, disculpe la molestia. En cuanto a los anteriores semestres, se practicaba lo del borrador. Este semestre se va a manejar. Perdón, ¿se practicaba qué? Lo del cuaderno borrador al final del Ah, parcial. ya, sí, podemos usar esa lógica. El cuaderno en borrador, pero en realidad era cuaderno en limpio, ¿no? Era cuaderno en limpio. No importa si tienen un cuaderno en borrador, pero háganlo, traten de hacerlo mm, bonito, presentable, ¿ya? Y me pueden al final del semestre presentar para que yo les pueda agregar tal vez algunos puntos extras, ¿ya? Esto, pero tiene que ser nomás viendo las notas de los estudiantes, ¿no? Esto sería la ponderación real, ¿ya? Y esto del cuaderno limpio, en realidad, tendría que ser unos 5 puntos extra adicionales a lo que estamos viendo, ¿ya? A ver, un segundito. Bien, ya aclarada esa situación. Ahora, antes de empezar con el avance, vamos a ver el tema del contenido. Tema uno, introducción a las ecuaciones diferenciales. Tema 2, ecuaciones diferenciales de primer grado y primer orden. ¿Ya? Ecuaciones diferenciales de primer grado y primer orden. Ecuaciones
D le voy a poner así, que quiere decir diferenciales, ecuaciones diferenciales de primer orden y grado superior, ¿ya? Ecuaciones diferenciales de primer orden y grado superior. Ecuaciones diferenciales de orden superior. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo grado. Ecuaciones diferenciales lineales de grado superior. Sistemas de ecuaciones diferenciales y como tema 8 series. ¿Ya? Básicamente ese va a ser nuestro contenido. ¿Ya? Tal vez en algún momento vamos a ver algún pequeño cambio en el título, tal vez, pero en esencia ese va a ser nuestro contenido, muchachos. ¿Ya? Me estoy basando en esta ocasión en el contenido que se me ha proporcionado, ¿ya? Dirección Académica me ha proporcionado este contenido, entonces en base a eso estoy tratando de mostrarles, ¿ya? Pero como les decía, puede ser que algún pequeño cambio vayamos a hacer ahí en algún título, pero lo más importante de ecuaciones diferenciales lo vamos a ver, ¿ya? Eso, muchachos. Este es un capítulo corto. Introducción a las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Introducción a las ecuaciones diferenciales. Subtítulo 1, definición. Entonces vamos a decir esto. Una, a partir de ahora, muchachos, así, ecuación diferencial, ¿ya? ED, ¿ya? ED vamos a
abreviar, digamos, a la palabra o a las palabras ecuaciones diferenciales. A ver. ED, entonces no se olvide. Vamos a ponerle, a ver, un ratito. Se denomina, le pondremos ya. A ver, vamos a usar esto. Se denomina ecuación diferencial a ecuación, toda ecuación de la forma, a toda ecuación de la forma. Entonces, una ecuación diferencial tiene una cierta forma. Vamos a expresarlo más o menos de esta manera. F mayúscula, que es una función, ¿ya? ¿Y qué va a contener esa función? Va a contener x, coma, y prima, y prima, a ver un ratito, y prima, y segunda, coma, y tercera, coma, y así sucesivamente hasta llegar a un grado o a un orden n, y n, ¿sí? Enseguida voy a aclarar, igualado a cero. Ya, ahí está. Ya, entonces una ecuación diferencial, o se denomina ecuación diferencial a toda ecuación de esta forma, tiene esta forma. Tiene que haber una función que contiene a la variable x, pero además de tener a la variable x, contiene a la variable y prima, que es la primera derivada, y segunda, la segunda derivada, y tercera, y cuarta, y quinta, etcétera, etcétera, hasta la enésima derivada. Básicamente es eso, ¿ya? Esa es una ecuación diferencial, ¿ya? Algo importante es que x, esa x que hemos visto, es conocida como variable independiente, independiente, ¿ya? X es la variable independiente y Y va a ser todo lo contrario, variable dependiente, dependiente, ¿ya? Otros a la variable independiente le conocen o le llaman función incógnita, función incógnita. O sea, eso es lo que tenemos que calcular, Y tenemos que calcular. Ya les estoy avisando, Y es lo que tenemos que calcular, función incógnita le llama. Vamos a tener que bajar ahí. Y es la función incógnita. La función incógnita. Entonces, X variable independiente, Y la variable dependiente, y Y es lo que tenemos que calcular. ¿Listo? Entonces, nosotros ya hemos aprendido en las materias anteriores a obtener la primera derivada de Y, la segunda derivada de Y, la tercera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que contener una ecuación diferencial. ¿Listo?
Ahora, subtítulo 2 le vamos a poner representación de una ecuación diferencial de primer orden y primer grado. ¿Ya? Representación de una ecuación diferencial de primer orden y primer grado. Vamos a ver primeramente la forma general. ¿Ya? Aquí vamos a anotar forma general. Forma general. Entonces, ¿cómo se representa una ecuación diferencial de primer orden y primer grado? Parecido a esto, pero lo novedoso es que como es de primer orden, solamente vamos a tener hasta la primera derivada. Es lo bueno, ¿ya? Vamos a contener o vamos a tener a X, a y a Y'. ¿Ya? Esa es una ecuación diferencial de primer orden, porque y prima nomás, de primera derivada. Si tuviéramos y segunda derivada, ya sería de segundo orden. Básicamente eso, ¿ya? Ahora, esa es la forma general. Ahora vamos a mostrar aquí la forma normal. Forma normal. La forma normal de una ecuación de primer orden y primer grado. En la forma normal, jóvenes, vamos a tener que despejar a la función incógnita derivada, o sea, y'. Sí, y'. Va a estar despejada y', y eso va a ser igual a una función que dependa de la variable dependiente x, perdón, la variable independiente x y la variable dependiente y. Así, vamos a tener que despejar y', ¿ya? La primera derivada. En la forma general no está despejado. Está igualado a cero la ecuación diferencial. Pero en la segunda forma está despejada y', la primera derivada de y con respecto de x. ¿Ya? La forma general, la forma normal y también puede ser que tengamos, y vamos a tener la forma diferencial. La forma diferencial. Creo que no me da espacio aquí. Lo voy a subir allá arriba. Y así es que el espacio me gana, me voy a ir arriba. Entonces, ¿cómo es mi forma diferencial? Y esto lo vamos a ver en el capítulo 2. Vamos a ver bastantes ejercicios en el capítulo 2 de ecuaciones diferenciales en su forma diferencial. Más o menos tienen esta forma. Vamos a tener una función p que va a depender de x, y eso va a estar multiplicado por el diferencial de x. Más vamos a tener otra función q que va a depender de x y de y, ¿ya? Y eso va a estar multiplicado por el diferencial de y. Nosotros sabemos manejar diferenciales y eso igual a cero, ¿ya? Esta es su forma diferencial. Tres formas entonces. Forma general, forma normal y su forma diferencial. La que más vamos a ver en el capítulo 2 en especial es esta, la forma diferencial. ¿Listo? Es una función p que contiene a x y a y, ¿ya? Multiplicado por diferencial de x, más otra función q que contiene a x y a y por su diferencial de y. Así, ¿ya? Eso básicamente, muchachos, en la primera parte, ¿no? En la representación de una ecuación diferencial de primer orden y primer grado. Es lo que más vamos a ver, por lo menos durante el primer parcial.
Continuamos entonces. Subtítulo 3. Veremos un poquito de la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Estamos abreviando ED, ecuaciones diferenciales o ecuación diferencial. ¿Ya? 3.1 le pondremos por el tipo. Por el tipo. Vamos a clasificar a una ecuación diferencial. Primero por el tipo. Inciso A. Ecuación, ecuación diferencial ordinaria. Ecuación diferencial ordinaria. Ya, esperemos que se entienda, pero enseguida vamos a ver ya lo más importante. A ver, pero anotaremos esto de todas maneras. Ecuación diferencial ordinaria, dice, contiene derivadas, de una o más variables dependientes, dependientes. Contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto, con respecto a una sola variable independiente, a una sola variable independiente. Contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. A ver, un ejemplo sencillo que igual puede ser que más adelante lo vayamos a resolver, sería esta ecuación diferencial. La derivada de y con respecto de x más 10 veces y igual a coseno de x, por ejemplo. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, ¿ya? Contiene la derivada de una o más variables dependientes, ¿no? Aquí tenemos la derivada de y con respecto de x, ¿no? La derivada de y con respecto de x. Y es la variable dependiente, ¿no? Con respecto a una sola variable independiente, respecto de x, ¿ya? En toda la ecuación que estamos viendo acá, tenemos la derivada de y con respecto de x, de una sola variable independiente. Aquí tenemos una sola variable independiente que es x, ¿ya? Más adelante voy a aclarar eso ya resolviendo ejercicios. Si es que hubiera, a ver, no, mejor no les trataré de complicar más, está bien ahí. Contiene en este caso, esta ecuación diferencial que me están dando, contiene la derivada de una variable dependiente que es y con respecto de una sola variable independiente que es x. ¿Ya? Eso. Ahora les mostraré el inciso B para que se entienda cómo es otra ecuación diferencial, ¿ya? Para que se entienda, inciso B le vamos a poner ecuación diferencial parcial, ¿ya? Para que vean la diferencia de esta con la ordinaria, ecuación diferencial parcial. Presenta las derivadas parciales de una o
o más variables dependientes con respecto a dos o más variables independientes. Eso, ¿ya? Entonces, ahí ya podemos ver la diferencia entre una ecuación diferencial ordinaria y una ecuación diferencial parcial. Hay mucha diferencia. Presenta las derivadas parciales de una o más variables dependientes, igual que lo anterior, con respecto a dos o más variables independientes. Repito, en el inciso A, la derivada de y está con respecto a x, nada más, respecto a una sola variable dependiente, independiente, perdón, independiente. Mientras que en la ecuación diferencial parcial ya cambia la figura, porque vamos a tener dos o más variables independientes. Entonces les voy a tratar de dar aquí un ejemplo, ¿ya? De una ecuación diferencial parcial, que tal vez lo han visto en la materia de cálculo 2. Entonces aquí les voy a tratar de mostrar una ecuación diferencial parcial. La derivada de u con respecto de x, sí, pero derivada parcial, ahorita les voy a aclarar, es igual a la derivada de, un ratito, ahora sí, la derivada de u con respecto de t menos dos veces, por ejemplo, puede ser, por decir algo, pam. Aquí le pondremos la derivada de u con respecto de t y en el anterior le pondremos la derivada segunda de u mm, mm, la derivada segunda de u con respecto de t dos veces. Ahí, así más o menos. Ya, esta es una ecuación diferencial parcial. Cuando no es una ecuación diferencial parcial, ya, el símbolo de diferencial, como ustedes pueden ver, es una letra D, D de dedo, ¿no? Pero cuando ya usamos ecuaciones diferenciales parciales, el símbolo ya no es una D así como tal, sino que es como están viendo ahí, tal vez no se nota mucho, es como una D, pero así curveadita, más o menos así, ¿ya? Eso es más o menos ese es el símbolo. Es una letra griega, en este momento no me acuerdo, es como una D, pero curveada, ¿ya? Ustedes saben cómo se escribe la letra D, ¿no ve? Con un palito, así un palito, y luego tenemos algo así. Esta es la letra D, ¿no? Eso quiere decir diferencial total, pero esto ya es una diferencial parcial, ¿ya? Entonces es una ecuación diferencial parcial. En esta materia no vamos a usar mucho ecuaciones diferenciales parciales, ya les aviso, ¿ya? Es como una D, pero curveada, ¿ya? Eso. Es muy probable que hayan visto esto en cálculo 2 por si acaso, ¿no? De eso también. Por ahí ya lo han visto y lo conocen bastante bien, ¿no? Ahí está un ejemplo de una ecuación diferencial parcial que presenta derivadas parciales de una o más variables dependientes, ¿no? A ver, aquí, la única variable dependiente, aquí estoy viendo U, ¿ya? Con respecto de dos o más variables independientes. Fíjense, ¿cuántas variables independientes tengo? Abajo tengo dos. Una es X y la otra es T, ¿no? Esa es la diferencia, la gran diferencia con la ecuación diferencial ordinaria. ¿Listo? Por lo menos en la primera parte nosotros vamos a trabajar más que todo con ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahí nos vamos a ir acostumbrando a ver este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Ya?
Listo. A ver, vamos a ver. Continuamos. 3.2. Esta es la parte aburrida, por si acaso, muchachos. Enseguida vamos a ver ya la parte importante, la parte práctica. Por el orden, por el orden. ¿Ya? La parte práctica es bien interesante, muy bonita, la parte práctica. El orden de una ecuación diferencial representa el orden de la derivada. ¿Ya? El orden de la ecuación diferencial representa el orden de la derivada más alta, más alta, presente en la ecuación. El orden de una ecuación diferencial representa el orden de la derivada más alta presente en la ecuación diferencial. A ver, vamos a ver este ejemplo aquí. ¿Qué tal si tenemos y segunda menos 2y igual a x al cuadrado, por ejemplo? ¿Ya? Esa, una ecuación diferencial. A ver, vamos a ver si me sale y cuarta. A ver, ojalá me salga. No me sale cuarta. ¿Ya? Mm, ya, vamos a hacerlo así. Así. Y cuarta, cuarta derivada. Pero eso elevado a la quinta, así. Menos 2x por y tercera. Pero eso elevado a la séptima. Ujú. Elevado a la séptima. Igual a x al cuadrado por y al cubo. A ver, aquí abajo. Ahí están, dos ecuaciones diferenciales. La primera, ¿ya? Buscamos en la primera, nos enfocaremos en la primera, nos olvidaremos de la segunda. La primera, aquí está. Tengo x elevado al cuadrado, su exponente es 2. Tengo y elevado a la 1, su exponente es 1. Y tengo y dos palitos, ¿no? Dos rayitas. Eso quiere decir segunda derivada, ¿no? Entonces, el orden de esta ecuación diferencial es orden 2. ¿Por qué? Porque su mayor derivada es 2. Tal como dice aquí, el orden de una ecuación diferencial representa el orden de la derivada más alta presente en la ecuación diferencial. Entonces, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿ya? Eso, por favor. Algo más vamos a notar, pero esta es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué segundo orden? Porque y tiene segunda derivada. Y, abajo vamos a anotar, y esa y, ¿qué grado tiene? Ojalá se entienda, primer grado.
¿Por qué es de primer grado? Porque esta segunda derivada, a ver, ¿cómo les explico esto? Esta segunda derivada, lo voy a encerrar en paréntesis por un momento, fíjense, esta y segunda, ¿qué exponente tiene? ¿No? En paréntesis, y segunda, ¿qué exponente tiene aquí arribita? Tiene exponente uno, elevado a la uno está. Por eso se conoce como ecuación diferencial de segundo orden y primer grado. Para que se entienda, esta ecuación diferencial, veamos, ¿ya? Esta otra ecuación diferencial. Ojo, aquí hay algo bien importante que tienen que aprender a manejar desde ahora, más que todo con este mi editor de ecuaciones. Por favor, atiéndanme. Cuando un exponente está así nomás como el 5 y así nomás como el 7 o así nomás como el 2 o así nomás como el 3 eso es exponente. Lo que acabo de encerrar con rojo son exponentes. Exponente 3, exponente 2, exponente 7, exponente 5. Esos son exponentes. Pero si ese numerito ahí arriba está dentro de un paréntesis como el 4 o como el 3, ojo, cuando el exponente, ese numerito de arriba está entre paréntesis, ya no es exponente. Me están hablando de la derivada. En este caso, este primer paréntesis que tiene un 4 ahí arribita, en paréntesis, es cuarta derivada de y. ¿Ya? Y este otro 3 que está dentro de un pequeño paréntesis ahí arriba es tercera derivada de y. Eso, por favor, muchachos. Si es que ustedes ven un número pequeñito arriba, en la parte superior derecha, si está en paréntesis, es derivada, ¿ya? Cuarta derivada de y, tercera derivada de y. ¿Listo? Eso. Eso les quiero aclarar desde ahora, ¿ya? Y el numerito 5 no es derivada porque no está dentro de un paréntesis, eso es clave, ¿ya? El numerito 7 tampoco es derivada porque no está dentro de paréntesis. Entonces, al final, ¿qué tengo que buscar yo? El orden de una ecuación diferencial, dice aquí abajo, representa el orden de la derivada más alta presente en la ecuación. En esta ecuación, la derivada más alta que estamos viendo es pues la derivada 4, cuarta derivada. ¿Ya? Tenemos cuarta derivada de y respecto de x cuatro veces. Esa es la cuarta derivada de y. ¿Listo? Entonces, esta es una ecuación diferencial de cuarto orden. ¿Ya? Vamos a anotar aquí abajo, cuarto orden. Cuarto orden. ¿Ya? Y ojo, ¿de qué grado será? Y de esa y cuarta, ¿qué exponente tiene? Fíjense que tiene exponente 5. Y de quinto grado. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí, creo que con eso se va a entender mejor. Cuarto orden y de quinto grado. Y quinto grado. Cuarto orden y quinto grado. Así. ¿Qué dicen? ¿Se entiende, muchachos? Van a buscar la mayor derivada. La mayor derivada. En este caso es cuarta derivada, ¿no? Porque esta es tercera derivada, no es la mayor. La cuarta derivada es la mayor. Entonces, de cuarto orden. Ahora, esa y cuarta tiene como exponente 5, por eso es quinto grado. ¿Ya? En el anterior ejemplo, el mayor orden era el segundo orden, porque era segunda derivada. Pero ¿qué exponente tiene esa segunda derivada? Exponente uno. ¿No ve? Por eso es primer grado. ¿Ya? Eso, muchachos. Más o menos así. Tenemos algunos detallitos más, ¿ya? Que tenemos que mencionar acá. Antes de cesar esto, podemos hablar un ratito estamos hablando de la clasificación de las ecuaciones diferenciales por el tipo, ordinaria y parcial. ¿Qué vamos a ver en esta, casi en toda la materia? Ecuaciones diferenciales ordinarias. No todo va a ser, pero ordinarias, pero ecuaciones diferenciales ordinarias más que todo. Parciales casi no, por ahí en alguna partecita, pero no mucho, ¿ya? Entonces, por el tipo son ordinarias y por el orden, ahí está, estamos mostrando de qué orden puede ser una ecuación diferencial. Ahora, por la linealidad también es importante. Subtítulo 3.3 sería por la linealidad.
por la linealidad. Podemos clasificar las ecuaciones diferenciales en dos grupos. Una va a ser lineal y la otra va a ser no lineal, pero a ver, veremos acá si se puede introducir para que se entienda. Vamos a clasificar en lineales y no lineales. Ya, me parece que el tiempo nos está pisando. Ya, así que por el día de hoy, chicos, ahí nomás vamos a quedar. Ya, la próxima clase vamos a hablar un poquito de la clasificación de las ecuaciones diferenciales por su linealidad. ¿Cuáles son lineales y cuáles son no lineales? Ya, entonces por el día de hoy vamos a tener nomás que quedar ahí.